Hola, buenas noches. Bienvenidos a la primera que la inaugura Eva de la charla de Noches de Café que estamos impartiendo por TICEN. Es un placer tenerte aquí, tanto en lo profesional como en lo personal. Bueno, ya yo la conozco, pero le quiero presentar a Eva Ernestina Cárdenas Herrera, que ella es máster en Ciencias de la Educación con énfasis en neuropedagogía. Para mí es un placer tenerla aquí. Ya hemos colaborado en otros eventos. Es maravillosa y aparte que hace una labor como mamá fundamental, es también fundadora del grupo. Maestra y terapeuta. Mamá, maestra y terapeuta, que es un grupo de niños con necesidades especiales y de verdad que hace una labor magnífica, y Eva también está al frente de ese grupo y tiene otras sesiones también en línea que brinda en la parte de lenguaje, en la parte de motricidad, en la parte de aprendizaje. Entonces hoy yo la invité a esta charla porque quiero que nos aborde el tema de maestros inclusivos en las aulas, mayormente para verlo desde su práctica educativa como mamá, como maestra, y poder llegar como a debates y demás. Si ustedes tienen alguna aclaración o pregunta, lo pueden dejar en los comentarios del video y con gusto se le van aclarando. Bueno, Eva, pues bienvenida formalmente, y una de las principales preguntas que tenemos hoy es ¿por qué es importante ser un docente inclusivo en las aulas de hoy? Sí, realmente es un tema bastante pues, escabroso por un lado y también motivante porque nos invita a dar un poquito más de lo que damos, nos invita a poder explorar nuevos campos en el proceso educativo, en el proceso cognitivo de nuestros estudiantes, y nos lleva también a explotar el máximo de las capacidades de cada individuo. Realmente, como maestros, nosotros tenemos que romper con todos los mitos que hay alrededor de la inclusión. Si bien es muy claro cuando nosotros tenemos que tolerar un sistema educativo que aún tiene muchas falencias en todos los países en grado de subdesarrollo, también tenemos que afrontar que a todo ese proceso que se lleva a cabo internamente en un aula de clases, en el que pueden haber más de 20 niños, también nos anexen todo este tema del proceso inclusivo. Yo entiendo que para los maestros hoy en día no es fácil sobrellevar esta situación, pero tenemos una responsabilidad cuando escogimos esta labor, tenemos un gran norte al cual debemos llegar, y es poder alcanzar a nuestros estudiantes y marcar una huella, dejar una huella tan profunda en ellos que les permita ser distintos dentro de su sociedad y también marcar una diferencia. Entonces, hoy hablaríamos un poco sobre cómo construir ese camino sin barreras hacia la educación inclusiva, que es algo tan pero tan profundo al tiempo, entendiendo socialmente que hay más de 77 millones de personas en el mundo que se encuentran fuera de la escuela. Eso para hablar de lo que tiene que ver con exclusión, porque todavía se dan esos grados de exclusión, que hay muchos, pero muchos individuos que se encuentran por fuera de la educación, y anexado a eso, 32 millones de ellos tienen discapacidad. Se dice que hay un gran porcentaje de niños con exactamente parálisis cerebral que nunca llegan a las escuelas, nunca, porque sus padres no sienten toda la tranquilidad de poder entregarlos a un sistema educativo que tiene muchas, pero muchas flaquezas. Entonces, hay que entrar a hablar de estos temas y hablar con claridad para comenzar a tener un enfoque mucho más profundo de lo que es la educación. 35% de estos niños en condición de discapacidad logran terminar una escuela primaria. Eso no lo dice Eva Cárdenas, Banco Mundial Americano de Desarrollo, y la mayoría de estos niños con discapacidad no participan de las escuelas con sus pares sin discapacidad, y tampoco reciben los apoyos que ellos necesitan. Es decir, hay una gran problemática en términos
de acogimiento de esta población. Sí tenemos que hablar de inclusión y tenemos que entender que la inclusión no solamente va en la comunidad en condición de discapacidad, pero también tenemos que dejar claro que lo que tiene que ver con la población LGTBI, con la población que tiene que ver con las comunidades romanoides, con los indígenas, ellos han tenido sus espacios históricos en los que han tenido eh, que volver a restituir cada uno de los derechos que habían quedado rezagados. Y hoy nos encontramos con uno de estas tantas poblaciones que eran excluidas, que aún está en ese proceso de lucha y es la comunidad en condición de discapacidad. Digamos que por eso nosotros como comunidad nos hemos caracterizado por enfocarnos en la educación para la discapacidad. No porque tengamos por fuera la tolerancia al género, no porque tengamos por fuera la tolerancia a las comunidades y a los grupos étnicos, no, sino que hay una responsabilidad mayor en estos momentos por hacer un papel inclusivo a todas las personas que se encuentran con discapacidad. Desde Mamá Maestra y Terapeuta nosotros no hablamos de niños especiales, no hablamos de mamás especiales, o sea, hay muchas personas que se comunican con nosotros al interno y nos preguntan, pero ¿por qué cuando colocan sus imágenes, cuando hacen sus promociones no hablan de familias especiales, mamás especiales? Porque yo siento que especiales somos todos, o sea, todos tenemos cualidades, todos tenemos fortalezas, todos tenemos cosas que aportar. Yo no siento que un papá sea más especial que el otro, no, no podemos comenzar como a romantizar todo este tema, porque también es un tema de romanticismo interno que también hay. El angelito, el niño especial, es que él no va a poder, es que, o sea, comenzamos a generar alrededor de la discapacidad eh, un ambiente de no poder lograr, o sea, ese es el título del ambiente, no va a poder, no lo va a lograr, no va a alcanzar, que tanto nosotros podemos estimular ese ambiente, que tanto nosotros podemos estimular esos contextos sociales para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos en condición de discapacidad puedan comenzar a lograr eso que decíamos que no se podía lograr. Entonces, todo está en evolución, todo está en constante evolución. Eh, Hoy los bebés nacen casi que con la cabeza ya súper durita, ya nacen súper tececitos, ya no es como antes que nacían con los ojos cerrados, que no abrían los ojos sino a los cuantos días. Todo ha venido en una evolución constante y creo que eso también ha permitido que podamos mirar la discapacidad de una manera distinta. Nosotros lo hacemos en positivo, sin tener o sin tener que dañar a nadie, porque realmente cada uno, hoy leía un post justamente que decía, cada uno mira la discapacidad desde su perspectiva. Como me ha ido a mí, no le ha ido a otra persona. Entonces, cada uno va mirando todos esos enfoques desde su punto de vista. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a mirar si realmente como maestros estamos siendo el obstáculo para nuestro estudiante que tiene una condición de discapacidad. Obviamente, nosotros también debemos entender que en el entorno en el que nos encontramos, no siempre vamos a tener todas las herramientas físicas, de infraestructura para que ellos logren a cabalidad completamente todo. Pero nosotros sí podemos comenzar a construir de la mano con la familia todos estos contextos. Entonces, analizar primero por ahí qué, qué tanto yo estoy dando un ambiente de aprestamiento para que mi estudiante realmente tome esas herramientas y comience a ejercer un papel protagónico dentro de la clase, no ser un mueble más. Creo que hemos tenido que romper con el estigma de que los niños en condición de discapacidad son un mueble más que está allí sencillamente para adornar un salón de clases, cuando estábamos en la época de la integración, porque eso era literalmente lo que pasaba. Entonces,
es comenzar a abordar estos temas desde la profundidad que amerita y comenzar a darle toda la importancia. Como educadores también existe un elemento muy importante dentro de los procesos educativos institucionales, que es el currículo. Este currículo tiene que tener unas transformaciones que le permitan a la institución comenzar a levantar esas barreras, porque las barreras del aprendizaje existen y tenemos que comenzar a dar un acceso y una participación. Sin embargo, esto no sale a cero peso, no. Las instituciones también tienen que comenzar a meter su mano al bolsillo y tienen que comenzar a levantar estas barreras desde la infraestructura y desde los procesos internos de cada aula. Entonces, tenemos que comenzar a hacer mucho eco de todos estos contextos, porque esto no va a ocurrir en una economía transitoria o en una economía de momento. No, tiene que ser un proceso cíclico en el que las escuelas comiencen a transformar internamente eh, los contextos educativos. Y por cierto, entonces, tener en cuenta que los estudiantes con discapacidad eh, normalmente tenían que ser educados por expertos. Entonces, si el niño era adinerado o si el niño tenía una posición económica fuerte, pues su papá venía y contrataba a un experto, un especialista, un terapeuta, le hacía un aula en casa y abastecía todo el contexto, que era lo que ocurría anteriormente. Listo, qué bonito, fantástico. X niño evolucionó hermoso, pero falta Y niño que se encuentra en una población rural, que se encuentra en un lugar en donde no hay accesibilidad a instituciones, a terapias, a especialistas, y este niño se quedó estático en una cama con eh, amplios problemas físicos, amplios problemas motores, amplios problemas cognitivos, porque nunca hubo nadie en que estimular estos procesos. Y vamos muy profundo y nos ponemos a analizar si realmente entonces es el sistema el que no está prestando esa atención a los niños en condición de discapacidad, porque es triste que estos niños que se encuentran aislados no tengan ese acompañamiento del sistema, ni siquiera de salud, muchas veces. Entonces, son muchachos que en algún momento van a tener que morir broncoaspirados en una cama, y es la muerte más común en estos casos, porque sencillamente siempre vivieron y convivieron en una cama con un lindo televisor, porque era el regalo que les daban y eran el adorno de la casa. Isaac es mi hijo, realmente lo mejor que me ha pasado, lo mejor. O sea, siento que cuando hablamos de estos temas, no solamente está hablando Eva la maestra, no está hablando solamente la maestra de más de 17 años de experiencia en el campo educativo. No, está hablando la mamá que está viendo los contextos y los procesos que ha vivido su hijo, y también los contextos que están viviendo muchas familias que hacen parte de nuestra gran comunidad. Justamente hoy, esta mañana temprano a las 6 de la mañana más o menos, estaba la primera tanda de noticias y mi esposo me llamó, porque siempre que salen temas de este tipo, él me dice, mira amor, corre, ven a ver. Y bueno, estaba un chico de Soledad Atlántico en Colombia. Soledad es un municipio del departamento del Atlántico. Y este chico estaba en una cama, acostado, con parálisis cerebral, justamente las características que te estaba comentando. Y su madre pedía un aire acondicionado porque no tenía acceso a tener un ambiente fresco en su casa. Y lo que pedía sencillamente era para sus potes de alimentación, para sus comidas, que eran unas leches especiales, y le decía al gobierno, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué las ayudas no están llegando acá? Entonces, eso está ocurriendo en muchos gobiernos, y yo creo que en estos días has visto todo lo que está ocurriendo acá en Colombia en términos de todo lo que tiene que ver con la desigualdad. eh, y nosotros no cuestionamos realmente lo que ocurre.
sino el contexto que viven las personas y lo que no estamos permitiendo que surja de allí, porque debe haber un cambio, ¿no? Se supone que si son varios días en todo este contexto de desigualdad, debe haber un cambio. Entonces, partiendo de allí, hay una realidad y es que hay una invisibilidad de los niños con discapacidad. Sí, tienen un poder que no deberían tener y es el poder ser invisibles. No debería ser un poder. El poder de ellos debería poder visibilizarse. Eso sí es un poder. Pero en estos momentos están siendo invisibles a muchos contextos de nuestra sociedad. No son contados en los datos de los censos. Hubo una crítica muy grande en algún momento del censo, del penúltimo censo que hubo acá en Colombia, y fue que dentro del censo no estaban, no se contaban en las familias las personas en condición de discapacidad. Y, y es triste porque la que colocaba la denuncia es mamá de un niño ciego, sordo ciego, y el niño fue un rey de uno de los carnavales del departamento del Atlántico de Barranquilla, y ella decía, no es justo que siendo el rey, o sea, infantil, él no pueda aparecer en un censo. Entonces hicieron unos cambios, ella es una abogada muy reconocida, y se hicieron los procesos de mejora en esos procesos. Sí hay todavía mucha estigmatización, ya no se da tanto que sean escondidos por las familias, pero sí creo que el tema de adornar una sala con un niño y decir, mira, él es mi hijo con discapacidad y ya, y sigo mi vida, pongo música alta y me pongo a tomarme un café, me pongo a tomarme un vino con mis amigas y ya, y allí. Y si tiene una nana, pues nana, llévatelo porque voy a estar aquí con mis amigos. Entonces no se les da ese acercamiento, y si comienza así desde las familias, imagínate en las escuelas. Entonces se supone que la familia es la célula inicial de la sociedad, es el soporte social que nosotros tenemos. Por eso es que conservar la familia es tan importante. Hoy las personas no entienden lo importante que es formar dentro de la familia. Eh, y debido a todo este contexto, pues las familias no pueden pagar estos apoyos que requieren en el aula, porque resulta que para yo llevar a mi hijo con discapacidad a una institución, tengo que colocarle una sombra, porque la institución tiene un solo maestro que tiene 30 o más niños, y este maestro no puede hacerse cargo de los 30 más niños y el niño con discapacidad, porque el niño con discapacidad de pronto salta, de pronto tiene una estereotipia, asusta al niño de al lado, porque de pronto grita, no sabemos si tiene síndrome de Tourette, no sabemos si tiene una parálisis cerebral no espástica, pero sí atetósica, entonces el niño tiene movimientos involuntarios. Entonces son muchos los factores que generan que un padre cuando va a llevar a su hijo a la escuela tenga que colocarle una ayuda extra. Y si es un familiar, pues el familiar igual te va a cobrar, pues no va a ir de a gratis. Y si es una persona especializada, te va a cobrar por la especialidad que maneja, pues no te va a cobrar tan económico como si fuera un vecino o un familiar. Entonces esto hay que hablarlo muy claro y hay que ser muy claros en lo que nosotros decimos. Eh, los maestros no se arriesgan a tener al niño allí, pero no es porque el maestro quiera, sino porque no hay un alcance total del contexto educativo, porque es que sí es una realidad, o sea, un solo maestro para todos los niños. Debería por lo menos, si hay uno o dos niños incluidos, debería por lo menos tener un auxiliar, ¿cierto? Pues mientras el docente está atendiendo al niño que tiene la discapacidad, el auxiliar puede estar liderando otros procesos, pero entonces prefieren que un solo maestro se multiplique por 1000 y hay un desgaste interno en el maestro. Y yo eso lo entiendo, porque yo soy maestra y porque tengo niños incluidos. Todo el tiempo los he tenido, o sea, siempre hemos trabajado
con población sorda. Yo tengo 3 niveles en lengua de señas colombiana. Buenas tardes para todos. Es un placer. Mi nombre es Eva Cárdenas. Mi seña es esta. Entonces, toca por lo menos ser empáticos en el contexto y comenzar a manejar un poquito más los tiempos, ¿cierto? Sí, están todas esas problemáticas, pero no vamos a echarle la culpa al sistema, ¿cierto? Entonces el maestro internamente, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a capacitarse, sí. O sea, sí toca, sí hay que comenzar a hacer cursos, hay que comenzar a investigar, hay que comenzar a realizar procesos investigativos. Si tengo un niño que no sabe hablar y tiene más de 6 años, un ejemplo, pues tengo que comenzar a practicar comunicación aumentativa, tengo que comenzar a trabajar pictogramas. Wow, pero es que eso a mí no me lo enseñaron en la escuela, no me lo enseñaron en la universidad, no me lo enseñaron, pero tú te comprometiste cuando dijiste que querías ser un formador de personas. Cuando dijiste que ibas a formar a cualquier persona, sencillamente adquiriste una responsabilidad. Entonces, el eje de las escuelas son los maestros. Hay un sistema que anda roto, hay un sistema que anda cojo, ¿cierto? Por decirlo así, pero los maestros existimos aún y los buenos maestros todavía mejor. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo muy consciente que te va a llevar a ti a ser un mejor ser humano, porque cuando tú te encargas de esas personas que están a tu cargo, hay cosas por detrás que comienzan a suceder. Entonces, eso como para entenderlo y entender que esas barreras y esos obstáculos sí los podemos comenzar a romper. La diferenciación, no estamos en un momento de exclusión, no puedo decir que estemos en un momento de exclusión, tampoco estamos en un momento de integración, ya esos momentos históricamente pasaron, estamos en un momento de inclusión, o sea, la palabra de moda, la palabra más utilizada, la palabra que hoy todos los maestros tenemos que comenzar a sentir desde adentro, es la inclusión. Y cuando a uno le toca vivirlo, todavía más, como a mí, entonces comienzas a hacer un trabajo mucho, pero mucho más interno y comienzas a hacer un trabajo todavía más consciente. Pero no quiere decir que porque no lo estés viviendo no lo tengas que hacer consciente, no. Pero sí comienza a ser una necesidad el formar todos los días en inclusión. Y por eso siempre te digo que estos espacios, siempre que estén prestos y abiertos para hablar de estos temas, nos van a llevar siempre a transformar, así sea una persona. Yo digo, con que haya una réplica y haya una persona que me diga, wow, fantástico, aprendí muchísimo, con eso lo vale. O sea, eso certifica todo el tiempo, eso mejora una sociedad, porque se empieza de cero, ¿cierto? Y ya hoy somos muchos los que estamos levantados en favor de esta gran causa. Eso. Entonces, no sé si querías comentarme algo. Bueno, primero volver a agradecerte por la ponencia, sé que lo haces de corazón y que sí trabajas con el corazón también toda esta parte de la inclusión. Y sí estoy de acuerdo contigo en que hay que cambiar muchas cosas, o la parte de la barrera para llegar a la inclusión, sobre todo en las escuelas. Estoy de acuerdo en que los maestros, porque ya lo he vivido con los docentes que a veces capacito, que me dicen es que soy yo solo y tengo 40, 50 estudiantes. Y entonces dentro de ese grupo tan grande también hay niños incluidos. Entonces, ¿cómo le voy a responder? Estoy de acuerdo en que sí debemos poner más personas. Por la parte de educacional tiene que, bueno, si voy a incluir, estoy hablando de inclusión, tengo que abarcar todas las áreas. Porque es verdad que si yo no sé lengua de señas, un ejemplo,
Si no me desarrollé para la lectura labiofacial o trabajar con pictogramas todavía, me tengo que capacitar. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque la educación va evolucionando. Yo le decía a los maestros, nosotros somos como el médico, no nos podemos quitar, digamos, quitarnos esa parte del principio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar estudiando constantemente. Porque asimismo hay nuevas enfermedades que aparecen, hasta en el área del lenguaje. Cuando yo llegué aquí tuve que capacitarme también, porque había muchos trastornos nuevos que yo los había dado con otro nombre, pero muy poco se me había quedado y tuve que volver a estudiarlos. Entonces, constantemente, sí me agrada que hay muchos docentes que sí se preparan. Tú lo ves preguntándote la parte de intervención, no solamente la parte teórica, y eso es muy bueno verlo, ¿no? Es que tengo este casito, entonces las capacitaciones se vuelven tan prácticas porque son ellos hablando de sus casos y buscando soluciones. Y eso es lo bueno, pero sí a las personas que necesitan mayores recursos, hay que aportárselos desde la escuela y enseñarlos en la casa. Pasa mucho con el síndrome de Down, que no le dan independencia, y entonces todos se lo hacen. Son los casi todos, te platico este porque es el que más, los que más me llegan o me comentan. La mamá no deja que el niño haga nada, entonces tiene tanta hipotonía muscular, no puede mover los brazos, no tiene coordinación para caminar, pero no desarrolla lenguaje. Yo le decía, pero tú dejas que te pida las cosas, es que no va a decirlo, pero que sabes, aunque te diga el sonido al principio, pero tiene que decirlo porque llega a veces a la adolescencia y no se comunican. Y entonces ahí vemos que no le dan los espacios, y era lo que tú platicabas, eso sí es necesario. Los niños pueden hacerlo todo, todos tenemos habilidades, todos los niños pueden desarrollar lo que queramos, pero si no los dejamos que lo hagan y nosotros como padres respondemos a todas sus necesidades, ellos no ven la necesidad de comunicarse, ni de vestirse, por ejemplo, ni de bañarse, ni de comer, ni de decir voy a cruzar la calle. Fíjate que cuando lo trabajamos, a mí me gusta mucho decir la parte de educación especial en cuanto en Cuba se daba en las escuelas y se aportaba mucho porque entonces se enseñaba oficios a esos niños que tenían síndrome de Down para que cuando fueran adultos tuvieran una labor, una profesión, porque los papás no son eternos y a veces también se olvidan de esa parte, de darle la independencia a sus hijos que la pueden lograr. Así que sí, estoy muy de acuerdo en esa parte, que sí tenemos que seguir como para que no tanto, no sé si es el gobierno o la parte educativa, en cuanto a los refuerzos y materiales que sí hacen falta, sobre todo en las escuelas de gobierno, sí necesitan mucho, es lo que he visto acá en México, que necesitan mucho el apoyo en la parte de materiales, en la parte del acceso que tengan, mi hijo tiene síndrome, ¿a qué institución puede ir? ¿Cómo puedo adquirir un especialista que no salga tan caro? Porque sí también me han llegado otros, puedo ir al DIF, pero ahorita se cerró, entonces ¿qué otros recursos puedo buscar? No solamente uno, sino muchos. Por ejemplo, instaurar gabinetes logopédicos y psicopedagogos en las escuelas, y así iríamos respondiendo también a las necesidades de la propia escuela, sin tener que ir a buscar a otro por la vía privada. Puede ser una, ¿no?, de las sugerencias que se pueden hacer en la parte de la educación, y más cuando hablamos de inclusión. Entonces, Eva, agradecerte el espacio. Me encantó de verdad la defensa que haces y que lo ves también desde tu punto de vista personal, que eso a veces sí decimos que no, pero yo digo, bueno, cuando yo tenga a mi hijo, a lo mejor tiene muchas alteraciones del lenguaje, ¿no? Y yo soy la que entiende el lenguaje, pero a lo mejor no lo veo como yo cuando te doy una sugerencia a veces que tú me preguntas, ¿qué le puedo hacer, Isaac? Ah, sí, a lo mejor cuando tenga el mío me bloquee y no lo sepa acceder, no lo sé. Sí, porque es así. Es que Lisette, cuando tú me decías que lo del tema de la educación especial, bueno, acá en Colombia nosotros también manejamos la licenciatura en educación especial y los educadores especiales, pero lo que de pronto andábamos sobre el tema de la romantización es, o de romantizar, es el tema de es que es especial, déjalo, es que es especial, no, ellos son una familia especial, no, entonces eso ya genera la disminución de ese ser. No, pues el contexto es que sí está el educador lo que también se maneja igual, pero creo que coincides conmigo en el tema de que no debemos entrar como en esa disminución de las capacidades de las familias, ni tampoco de las capacidades de los seres humanos. Y con respecto a eso de que cuando tengas un hijo, estás como hablando mucho de hijos últimamente. Entonces eso como que me es muy raro. El otro día vi un post que pusiste, pero no, para decirte de eso, pues claro, o sea, los hijos a uno le dan dos vueltas y lo convierten en otro ser humano. Entonces uno con otros es súper seguro, súper.
eficaz y a veces en Colombia tenemos un decir que para, ¿cómo es? Cuchara En casa para de el herrero, cuchillo de palo. caso de herrero, cuchillo de palo. Creo que se maneja en muchos países el dicho. Sí, en Cuba es un clásico. Me pasa como el chavo que se le olvidan los dichos, pero sí, es eso. O sea, sucede que dentro de nuestra casa de pronto, pero no, yo pienso que eso se va transformando, o sea, esa misma maternidad y vamos haciendo una maternidad mucho más efectiva, que es de lo que se está hablando hoy socialmente y que ha tenido mucho, mucho enfoque. Pero no, yo te agradezco muchísimo estos espacios y de verdad que siempre, siempre va a haber un abordaje significativo de lo que es la educación y creo que cuando decidimos entrar en este camino no nos equivocamos, ¿cierto? No, Y a no. seguir trabajando juntas y siempre que podamos hacer cosas de la mano, ahí voy a estar para ti y para tu comunidad también. De verdad que muchísimas gracias a todos los que se interesan por estos temas y un agradecimiento a todas esas familias que están dándolo todo por un ladrillo más en favor de la educación hacia los procesos de discapacidad y para enseñar la discapacidad en positivo. Bueno, Eva, muchísimas gracias a todos los que nos observan. Bueno, desearle buenas noches y cualquier duda que tengan igual, lo puedo poner en contacto con Eva sin ningún problema. Ella siempre está al pendiente de aclarar dudas y demás. Entonces, es un placer tenerte. Muchos besitos al niño, cuídate mucho y nos vemos en otro espacio.